¿no? Sí, situación de calle es la tumba de los cracks. Creo que una de las líneas de campaña política fuertes del Partido Nacional en particular, pero también de todos los que hoy son gobierno, que siguen siendo oposición, después voy a explicar por qué, pero fue situación de calle, ¿no? Es decir, el juicio a las políticas sociales del MIDES, por decirlo de alguna manera, mirado a través del problema de situación de calle, que fue un problema creciente también durante el progresismo, pero no tan creciente como ahora, a pesar de que este había sido uno de los tópicos centrales de la campaña del Partido Nacional. Recuerden a quien fue ministro Bartol, que iba a solucionar esto en unos días, Haciendo clase de yoga en junto a Armando Castañlevat. Ellos iban a resolver esto en unos días. Duraron un año y Castañlevat se fue ya en ese momento diciendo esto no lo vamos a arreglar, ¿no? Después que estuvieron sentados ahí dijeron, bueno, lo vamos a controlar, lo vamos a poner bajo control, vamos a cambiar el enfoque, esto es un problema de gestión, ¿verdad? Cosas que el mundo entero venía diciendo, ojo, ¿no? Es un tema complejo en todas las sociedades, en sociedades con muchos más recursos incluso es un tema muy complejo. Y bueno, aquel proceso de situación de calle que creció a una tasa de un 7% anual durante los gobiernos del Frente Amplio, desde que se empezó a medir, 2007, 2008, creció un 12% en este gobierno, casi al doble, sin medir este último año, donde yo creo que creció bastante más. O sea que milagrosamente este año no hubo censo de calle, no hubo conteo, así que no sabemos cuánta gente hay en calle este año. Más allá de que eso no deja de ser una aproximación al fenómeno y que esta realidad también cualitativa que la gente trae y comenta tiene mucho que ver. Cuando se hace un censo de calle se cuentan las personas que en esa noche pernoctaron, ¿verdad?, en refugios a la intemperie, pero cuando uno mira los registros administrativos, ¿no?, de los programas de calle, que solamente asilan transitoriamente a los que van a los refugios, no a los que están en la intemperie, encuentra que en un año, en este año pasado o el otro, hubo 7.000 personas que pasaron por los refugios. Quiere decir de que muchas de las personas... 7.000. ¿En Montevideo o a nivel país? Casi diríamos que esto es un fenómeno centralmente montevideano, el 90% del problema de Montevideo, aunque ahora hay situación de calle en todo el país, ¿no? Esto explotó, los procesos de exclusión explotaron en todo el país. Pero pará, habíamos arrancado con 1.500, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que hay distintas formas de mirar el proceso. Si uno lo quiere mirar seriamente y hacer ciencia con eso, no se tiene que quedar solamente con el censo de situación de calle, sino que tiene que mirar otras cosas. La forma de estar en la calle, cuánta gente va a los refugios, cuánta gente nunca va a los refugios, cuánta gente es nueva en los refugios o cuánta gente viene hace mucho tiempo. Y otro conjunto de cosas, de procesos de investigación que se iniciaron en los gobiernos progresistas cuando se empezó a magnificar este fenómeno, y que, bueno, se discontinuaron, como todos los procesos de investigación, ahora, y se sigue de una manera u otra planteando en la opinión pública cosas que ya sabíamos, que ya estaban investigadas de antes, ¿no? Así, entonces que resulta interesante observar que los planteos de este gobierno para atender las cuestiones de situación de calle es anunciar programas para trabajar en cárcel, anunciar programas para trabajar con consumo problemático, que son los hallazgos de las investigaciones que se hicieron antes, por los cuales se empezaron a implementar distintas modalidades, que este gobierno continuó. O sea, ahí quiero rescatar una cosa interesante, es decir, este fenómeno no solamente no era un problema de gestión de los gobiernos progresistas, es un fenómeno mucho más complejo de la sociedad, el cual se siguió trabajando exactamente con los mismos instrumentos después de todas las críticas que se hicieron sobre ellos y teniendo muchos peores resultados. Entonces, esto podríamos decir, esto es lo que se puede decir del asunto real. Cuando hablamos de Heber no estamos hablando del asunto real, y ahí hay una diferencia, ¿no? Es decir, estamos hablando de una agrupación del Partido Nacional que le fue muy mal en la elección interna, que precisa protagonizar un espacio y que lee, ¿no?, que tiene que hacer propuestas de derecha dura porque entiende de que el Partido Colorado, como vos estabas analizando en el speech recién, le está comiendo una parte del electorado, ¿verdad? Y entonces sale a buscar, ¿no?, ese espacio, tratando de decir, no fue el único disparate que dijo. Dijo también
Ustedes hablaron del tapeo express, por ejemplo. No, ¿qué es el tapeo El express? programa Boca Cero. Y fue en el mismo discurso. Es interesante ver el conjunto de propuestas. Es la cadena perpetua, el tapeo express, si van a ir a una boca y van a tapar, ¿no? Para que no esté más. Ok. ¿Ah? Y este tema de pasar a delito la situación. Para que no esté más ahí donde está, básicamente. Bueno, a ver, todas estas cosas funcionan en el imaginario de que piensa de que su electorado a cautivar es aquel que le gustan estas cosas. Claro, pero aparte es que una hoy se está yendo con Ojeda porque trajeron a una comunista que es Ripoll. ¿No? Es una percepción de seguridad punitivista también, ¿no? Es decir, porque Es no un se mamarracho. reconoce la inseguridad en la que también están esas personas. O sea, la situación de inseguridad generalizada. Por eso dije, yo empecé hablando de cosas que pueden Sí, tener sí. un asiento científico y que pueden tener estudios atrás, y ahora vamos a hablar de todo esto Claro. que es viruviru, humo, y a tratar de entender por qué este humo. O sea, nadie con los dos pies en la tierra puede pensar que alguna de las tres propuestas que nombré son reales. Y ahí yo voy a este tema de, bueno, en aras de pensar lo que vos estabas pensando recién, es decir, cómo se compone esta coalición, ¿no? Hoy, cómo se disputa la hegemonía en esta coalición y cómo se disputa el futuro de una coalición que ya ve que perdió y que precisa conservar el poder. Y como ya ve que perdió y precisa conservar el poder, asume que su batalla no es para abarcar a todo el posible electorado, sino para fidelizar adentro de la coalición a gente que se asume simpática con estas ideas, más allá de que tengan asiento o no en la realidad, porque está de una manera u otra viviendo en esa película porofóbica que se construyó como un relato para poder gobernar, ¿no? Sí. Juan, vos sabés mucho de estadística, pero si vos tenés un crecimiento, digamos una pendiente de 7% anual durante una cantidad de años desde que se medía, y tenés una duplicación de la pendiente en este último tiempo, y quizá más si vemos el último año, bueno, hay muchas cosas de la pendiente del 7% que pueden ser de largo plazo, fenómenos sociales que estarán investigando, se habrán investigado, pero hay algunas cosas que son aportes de pecunio propio de este gobierno, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Todas esas cosas O requieren... sea, una cosa es decir, porque si no empezás a atribuir, siempre es el problema o de las adicciones o de la salida, esos problemas ya existían. Y Bueno, no eran 7%. pues lo que pasa es que hay que ir un poco para atrás, porque cuando el gobierno sale a decir, bueno, lo que pasa es que el problema en situación de calle son las adicciones y son los egresos de cárcel. Y la salud Chocolate mental. por la noticia. Eso lo sabemos investigado seriamente desde el 2015, más o menos, ¿no? Es decir, desde ahí, o un poco más, pongámosle 2017, 2018, con sendas investigaciones hechas con gente que vive en los refugios, que vive en la calle, que pasó por los refugios, que egresó de los refugios o que egresó, entre comillas, de los refugios porque es una población flotante que vive en forma intermitente en la calle, en los refugios y en algún lugar, que tiene contactos con su familia, el 50% tiene contacto con su familia, que tiene problemas estructurales de salud mental, vinculados algunos al consumo y algunos previos y algunos posteriores, que son una enunciación de un gran fracaso de las instituciones de la sociedad, y dentro de ellas empezamos por la familia, porque nacieron en la familia de algunos de nosotros, no los trajimos de otro mundo, ¿tá? Nacimos, y eso es parte de lo que a la gente le genera más pavor, que es de una manera o de otra, a través del tiempo, empezar a darse cuenta que esa persona que está tirada en la calle podría llegar a ser su hijo, o su sobrino, o su primo, ¿verdad? Y que efectivamente hay trayectorias de accidentes de la vida, especialmente en la pobreza, pero no solamente, que terminan en situación de calle, y esas cosas en general no las queremos ver, ¿verdad? Pero entonces, ahí hay un montón de cosas que nosotros podemos entenderlas como ciertas y que tienen un origen en algún lado. Y el origen está en que hubo una mala salud, una mala escuela, un mal liceo, o sea, ¿no? Y un vínculo que no se sostuvo dentro de una familia, ¿tá? Pero entonces, cuando hablo de todas estas cosas, fíjate que hablé de la escuela, fíjate que hablé de la salud, fíjate que hablé de la familia, fíjate que hablé de sostener. Estoy hablando de política de salario, de política educativa, de política de salud. Entonces, es bastante previsible que alguien que empezó a recortar en la sociedad los pequeños pedacitos que fue recortando hasta que ya dejaron de ser pedacitos para ser pedazotes, ¿no? De los presupuestos de la salud pública, de la educación y demás, no solamente empezó a generar malestar social que contribuye a este deterioro, sino que empezó a generar el malestar social futuro
que va a contribuir a este deterioro. Y esa es la parte por la que hay que tratar esto con respeto, porque el Uruguay precisa una política de Estado en esto. Claro. Porque el daño que se está produciendo ahora es el daño que va a explotar después, no el que está explotando ahora. ¿Sí? El que está explotando ahora es apenas un principio de emergencia de eso, que tiene que ver, y en muchas cosas incluso con las ausencias de políticas durante la pandemia y la pospandemia. Cosa que la izquierda se ha rifado entera, como un tópico de análisis de política, y que hoy empiezan a aparecer las investigaciones que muestran que efectivamente el daño consolidado a nivel social durante la pandemia y la pospandemia es enorme y no está medido, ¿verdad? Pero lo vamos a empezar a medir ¿en dónde? En las calles, en los hospitales, ahí lo vamos a empezar a medir, y más tarde en situación de calle, ¿no? Situación de calle es el corolario de un conjunto acumulado de daños de los individuos al transitar por esta vida en las distintas instituciones. La principal es la familia, ¿verdad? Pero todas las otras son las que podrían haber sostenido algunas de estas cosas y no llegaron. Entonces, rifarse todo esto para venir a plantear de que esto sea un delito, así lo arregla. Si la policía no puede no está arreglando los problemas que tiene que arreglar, ¿qué va a arreglar? La justicia no puede no da abasto. Nosotros tenemos que repensar de verdad la justicia, la policía y las intervenciones sociales, y además todo junto, ¿verdad? Para realmente pensar en la vida de nuestros compatriotas. Con estas pavadas lo único que hacemos es descentrar una discusión seria que tiene que tener esta sociedad, que tiene que comprometer a todos los partidos políticos y a todas las personas, porque todo el mundo tiene que ayudar en esto, ¿verdad? En discutir esta pavada, ¿no? Porque en realidad yo creo que no resiste el análisis ni de sus correligionarios. Las cosas Pero que está hubo diciendo. también dentro del Frente Amplio, vos lo sabés bien, propuestas de hacer internación compulsiva, de cosas. El tema de la discusión está entre el derecho de la gente a vivir en sociedad y disfrutar del espacio público y el derecho de los que están en la calle. Es un tema que tiene 10 años, ¿sí? Y tiene 10 años y parió a la ley de faltas, ¿tá? La ley de faltas es hija de esta discusión, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos para sacar a la gente de la calle? Bueno, la llevamos a un juzgado, le anotamos una falta. Si Una mala reincide, ley, en cierto modo, porque- si reincide, una ley que no sirvió, una ley derrotada, ¿no? Si reincide, le ponemos otra falta, y si tiene 3 faltas, lo computo como algo penable y entonces lo mando a trabajar. Lo mismo que quiere hacer Heber. Pero Heber tiene la ley de faltas. Y la tuvo Lema y la tuvieron. Incluso modificaron la ley de faltas para tener más efectividad y más eficiencia, para poder realmente, esencialmente para poder sacar a la gente de la calle en invierno cuando no quiere irse y las condiciones de los refugios no son amigables. Y también fueron derrotados. Entonces, a mí lo que me parece importante de todo esto es que el sistema político entero entienda y comprenda esta derrota, primero del progresismo con la ley de faltas y ahora de este gobierno con la ley de faltas modificada, para entender que es por otro lado, o que eso capaz que sirve para un pequeño pedacito de las cosas, pero que estamos hablando de una cosa más compleja y más grande que el próximo gobierno y los sucedáneos van a tener que atender. Y que sería bueno ahora que vinieron los CRA de la gestión gerencial, ¿tá?, a oficiar estos papelones y terminan diciendo estos disparates, que hicieran, aunque sea después de las elecciones, una autocrítica de todo lo que no hicieron, porque dentro de lo que dice Heber hay una implícita una autocrítica. Nosotros no pudimos con esto, por eso los queremos llevar presos, ¿no? Y no pudimos con esto. Lo que está en la base de lo que dice, nosotros no pudimos con esto. Para ver si podemos hacer políticas públicas que sean menos aporofóbicas, que pongan al sujeto que va a recibir la política en el lugar de la dignidad humana y podamos entender cuáles son sus problemas para poder tener una solución adecuada. Porque el primer error en esto es mundial, aparte. Es imaginar un gran galpón donde yo voy a decirle a la gente que ahí tiene una cama, le doy un plato de comida y un baño, ¿tá? Y voy a meter adentro a toda la persona que precise, y así tengo capacidad infinita de albergar a todos los que sean, ¿tá? La otra fantasía es pensar de que la gente en un refugio va a ir a un refugio, entonces como va a ir a un refugio va a recibir un acompañamiento y un conjunto de apoyos que lo van a permitir egresar. Bueno, miren, la persona que está en calle no soportó la convivencia en una familia con 4 o 5 personas, ¿tá? Cuando va a un refugio vive con 30, ¿tá? Difícil imaginar que por ahí haya una solución al problema de calle. Ahora, si llegó al problema de calle, además porque transitó antes por un conjunto de cosas que tampoco
surtieron efecto. Todas esas cosas, ¿están adentro de un refugio? Tampoco. ¿Qué hizo este gobierno con los refugios? ¿Qué hizo? Dice, bajamos la cantidad de personas que van a un refugio. Mentira. Bajaron la cantidad de personas que están adentro de una casa transitoriamente cuando no hace frío. Cuando hace frío, hacinan a todo el mundo ahí adentro, sin ningún problema. Pero además sacó a todos los técnicos que ayudaban a estas personas, a los psicólogos que levantaban la cabeza de vez en cuando, a los que podían ayudarlos a hacer alguna derivación y poder acompañarlos a algún servicio del Estado para que los atendieran, y los cambió por cuidadores, ¿tá? Que sin ningún asunto despectivo no tienen la preparación que tenían los equipos anteriores para tratar sobre esas cosas, y además, ¿tá? Y además trabajan de a uno, ¿tá? Y si se siente mal se jode, no se puede ir, ¿no? Atendiendo a una cantidad enorme de personas. Entonces, precarizó el trabajo de lo que estaba en los refugios, que ya no podía ser un instrumento que pudiera por sí mismo dar un egreso a una persona que estuviera en situación de calle. Primero, el concepto de egreso es bastante relativo, ¿no? Pero no podía realmente, apenas aguantaba la situación, ¿verdad? Y pasó a esto. Y esto es parte de la pregunta que vos hacías. ¿Por qué subió la tasa? Bueno, hay que estudiar estas cosas, ¿no? Hay que investigar, se puede hacer. Este gobierno no estudia nada, no investiga nada, ¿verdad? Rompió todos los vínculos que tenía con la academia para investigar cosas serias, y bueno, y contrató a algunos amigos para hacer algunas cosas que adornen la fiesta, pero nada más. Pero hay que investigar. Pero está bastante claro que atrás de cada uno de estos deterioros, ¿no? Del retiro del territorio de los equipos, de la disolución de los OCAT, de la reducción de la cantidad de visitas que hace el MIDES, de la reducción de las intervenciones de los equipos que trabajan con las familias, ¿verdad? Del hacinamiento en los refugios, de la falta de capacidad técnica de quienes atienden los refugios. Y atrás de todo eso hay, sí, escondida una tasa, una diferencia de tasa que hace que esto venía creciendo así y ahora empezó a crecer más. Lo que yo digo es, ojo, esto puede, después de que se vayan, puede seguir creciendo más todavía, porque esto que nosotros estamos viendo hoy es daño futuro. Bueno, ya está, no tenemos más tiempo, aunque me dejaste con... En fin. Te dejo una pregunta más. Pero no tenemos más tiempo, mi querido amigo. Pues mi querido amigo Juan Pablo tiene influencia sobre mí, entonces me dice eso. Pero no tenemos más tiempo porque son 22:04 y este programa termina a las 22. Muchas gracias, Juan Pablo Labat. Nos veremos. Y muchas gracias, Sofi Pinto Román. Buenas y gracias noches. a todos y todas los que nos han acompañado. Soy Leandro Glille, esto fue Legítima Defensa.